Así es que hoy voy a hablar la última enseñanza del ministerio público de Jesús, que se realizó también ahí mismo en el templo, en el atrio de las mujeres. Y este es el pasaje de la viuda que dio lo que tenía. Hay un canto, ¿verdad? Que dice la viuda que dio todo lo que tenía. Y este es un pasaje muy manipulado. Y en verdad que me costó mucho trabajo preparar esta enseñanza. Por la seriedad que tiene este pasaje y todo lo desastroso que se ha hecho con este texto para saquear al pueblo de Dios, a sus hijos. Y quisiera yo hacerlo con el mayor temor, sabiendo que voy a rendir cuentas delante del Señor y espero que valoremos esta enseñanza y que sea edificación para ustedes. El pasaje se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, verso 30. Vamos a leer desde el 38. Las Biblias tienen ciertas divisiones que a veces estorban. Vienen con títulos y su Biblia trae títulos. Bueno, a veces es una ayuda, pero a veces nos estorban. Y este es uno de esos casos. Marcos 12, verso 38. Muy bien, voy a dar lectura. Dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, te pido, Señor, que tú te glorifiques, Señor, a través de la predicación. Que tú seas exaltado, Señor, y que podamos mostrar, Señor, este día, Señor, a través de este pasaje, tus atributos, quién tú eres, qué es lo que tú quieres en verdad y qué es lo que tú realmente eres, Señor. Te pido que pongas tu temor en el predicador, Señor, y que pongas tu fuego en sus labios para consumir toda palabra corrompida y vana, Señor, y que hable tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, dispone el corazón, Señor, de mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y que Cristo sea formado en sus corazones. Amén. Les decía, hermanos, este texto históricamente ha sido usado para hurtar y destruir. Y yo creo que la verdad importa. Yo soy de las personas que creen que la verdad realmente importa. Poder encontrar esa verdad, y dice la palabra que es la verdad la que nos hace libres, ¿verdad? Entonces, estudiar este pasaje y entenderlo a él, siempre que estudiemos la palabra, tiene 2 propósitos, por lo menos. Uno es darnos a conocer el carácter de Dios. Y enseñamos cuál era el propósito de Dios con las parábolas, ¿verdad? De Jesús la semana pasada. Revelarnos cómo es Dios y también que mostrar cuál es la condición del corazón del hombre. Bueno, con ese mismo entendimiento vayamos y estudiemos este pasaje. Los versículos del 30 al 40, que es el contexto inmediato del cual viene este pasaje, nos hablan de que Jesús estaba acusando a los escribas. Hay una acusación grave que el Señor estaba haciendo a los escribas. Y aquellos escribas eran hombres que debían de tener una conducta ejemplar. Ya lo hemos visto, cómo Dios les demandaba a los líderes religiosos de una manera especial su comportamiento, porque ellos
eran los encargados, los administradores. Y aquí vemos a Jesús nuevamente haciendo una acusación contra estos hombres quienes no habían tenido una conducta ejemplar, más específicamente el Señor los condena y hace una acusación grave. Les dice, al final del verso 40, les dice, ustedes devoran las casas de las viudas. Dicen los escritores, los estoy estudiando, y dicen que esta palabra, que dice que esta frase, que dice que ellos devoraban las casas de la viuda, significaba que ellos les pedían a las viudas que sustentaran sus ministerios. Ellos no les era permitido, ¿verdad?, cobrar, pero ellos de alguna manera manipulaban a las viudas, a las mujeres que no tenían un marido que las sustentara, y se acercaban a ella y hacían que ellos se hospedaban en sus casas, se quedaban en sus casas, se alimentaban en sus casas y vivían de ellas, de lo que ellas, de su servicio hacia ellos. Ellos hacían que estas mujeres les sirvieran a ellos y les entregaran sus bienes. Abusaban de su hospitalidad y las despojaban de sus bienes. Dice el texto 40. Devoran las casas de las viudas. Lo que estas viudas habían recibido como alguna herencia o algo, estos hombres vivían de ello y poco a poco iban consumiendo la riqueza o lo que estas mujeres habían recibido por herencia. Y el Señor lo sabía y por eso hace esta acusación. Ahora Jesús viene y hace esta acusación como defendiendo a estas mujeres. Nosotros podemos ver su ministerio y vemos cómo Jesús era, claramente podemos ver cómo el Señor tenía un especial cuidado sobre los pobres y los desamparados, sobre los oprimidos. El Señor manifestaba que tenía un cuidado especial por ellos. Y ahora viene Jesús a defender la causa de las viudas y acusando a quienes estaban saqueando sus casas. Él acusaba y estaba desenmascarando a estos hombres quienes habían dado una imagen de una falsa piedad. Los versos 38 los describe cómo es que ellos estaban disfrazados y tenían una careta. Gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ahora, la ley de Dios, la ley hebrea, había determinado, estaba plasmado en sus leyes, las leyes que reflejan el carácter de Dios. Había leyes que cuidaban a estas mujeres. Dios había establecido, había puesto cercado para que no hubiera este tipo de abusos y más bien una provisión para estas mujeres y un cuidado especial para estas mujeres. La ley las defendía, las protegía. La ley había establecido un cuidado especial igualmente para los levitas, para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. La ley de Dios, que es el carácter de Dios revelado, había puesto un especial cuidado en este sector, ¿verdad?, vulnerable, que son los extranjeros, la viuda, los huérfanos. Y ahí también estaban los levitas, los siervos que ministraban en el altar. Pero estaban Dios había puesto el mismo cuidado sobre los que ministraban en la casa del Señor y los extranjeros y las viudas. Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento habían pronunciado juicios contra quienes habían cometido estos abusos. Isaías 1:23. Isaías condenaba, el profeta de Dios condenaba de esta manera: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano. ¿Por qué dice no hace justicia? Porque Dios había puesto una ley. Dios se había puesto una ley. Había manifestado su carácter a través de su ley y había puesto una ley. Y decía, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa ¿de qué? De la viuda. Vemos cómo los profetas habían pronunciado estos juicios en contra de aquellos momentos en donde
venían y visitaban al pueblo y miraban la condición de Israel y siempre miraban esto, un abuso, ¿para quién? Para un sector que Dios había en su carácter, había determinado guardar y proteger. Isaías 10, 1 al 2, lo leo. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. El Señor tenía un especial cuidado. Y los profetas de Dios en todo el Antiguo Testamento. Ahora, el Señor Jesús cumplió 3 oficios. El oficio de profeta, sacerdote y rey. Y como profeta, nuestro Señor Jesús venía como profeta, como Isaías, llegaba, miraba la condición del pueblo y miraba cómo se cometían estos abusos y los condenaba. Igualmente los condenaba, no podía pasarlos por alto porque este sector es de especial cuidado, era de especial cuidado para el Señor y Él lo había manifestado en su ley. Cuidado y misericordia. El Salmo 68, 5 nos describe a Dios. Salmo 68, 5. Dice, Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. ¿Cómo es Dios? Él es el padre de los huérfanos y Él es defensor ¿de qué? De las viudas. Hay otros pasajes, Salmo 146, 9, Proverbios 15, 25, si los quieren apuntar. Jeremías 49, 11 nos describe el carácter de Dios sobre este grupo de personas. Ahora, como con ese oficio Cristo de profeta, Él viene a revelarnos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, Cristo estaba en el templo y como un profeta, Él iba a revelarnos cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Dios realmente tiene que decir con respecto a este asunto. Y cuando el Señor está ahí en el arca de las ofrendas, Él está viendo un grupo de personas que viene con una apariencia de piedad, con largas vestiduras, ¿verdad? Pero el Señor, ¿dónde estaba poniendo sus ojos? Escuche lo que le voy a decir. Los ojos de Dios apuntan al corazón. Los ojos de nuestro Señor siempre están apuntando a lo profundo del corazón. Y aquí está Jesús revelando los pecados de Israel, llamando a un arrepentimiento, hablando de un juicio que iba a venir sobre de ellos, porque les dice al final del verso 40, estos recibirán mayor que condenación. Como un profeta, ¿qué hacían los profetas? Venían, señalaban el pecado, les decían que se arrepintieran, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Pronunciaban juicio. Verso 38 dice, ¿cómo era que estos hombres estaban encubiertos? Dice, el Señor sabía, qué había detrás de esas vestiduras religiosas. Se visten de largas ropas. Dice que estos hombres se vestían de largas ropas. Tenían unas vestiduras religiosas. Escuche, porque aquí ya nosotros podemos empezar a entender el pasaje y podemos empezar a que Dios empiece a hablarnos a nosotros. ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo? Se paró y miraba a hombres que tenían largas vestiduras religiosas, pero claramente nos dice que el Señor atravesó con su mirada esas vestiduras y apuntó su mirada al corazón de estos hombres. No hubo apariencia que pudiera esconder, como decía ahorita mi hermano Gustavo, no nos podemos esconder de Dios. Pero no solo físicamente, sino no podemos esconder las intenciones profundas de nuestro corazón. Estos andan con largas ropas, con una apariencia de religiosidad. Sin embargo, el Señor apuntó y puso su mirada en sus intenciones, en su corazón, y los descubrió. ¿Qué había detrás de esas vestiduras religiosas? Luego, ¿qué estaba detrás? Dice, a estos hombres les gustaban las salutaciones en las plazas. Hombres muy carismáticos, ¿verdad? Buenísimos, tú los ves, los mirabas y siempre con una sonrisa.
No, hombre, qué gusto hablar con esta persona. Carismáticos. Les gustan las relaciones. El Señor Jesús miró a través de eso, qué había detrás de esa sonrisa. Colgate. ¿Qué había detrás de ese carisma? Y apuntó a su corazón y los descubrió, los desnudó. Yo sé que hay detrás de tu sonrisa. Yo sé que hay detrás de tu amabilidad. Yo sé que hay detrás de tus vestiduras religiosas. Hay algo oculto. Y como profeta de Dios tenía la capacidad de discernir, igual que Isaías, Jeremías, qué es lo que estaba allá atrás. Que había escondido detrás de esa influencia y de poder. Dice que estos hombres buscaban ¿qué? Los primeros asientos. ¿A quién se le dan los primeros asientos normalmente en las iglesias? Pues al predicador, al líder, a las autoridades, cuando llega el político, ¿verdad? Venga, pásele. A las personas importantes, ¿verdad? Amaban que se les diera ese lugar de honor. Y en las cenas, cuando había las cenas importantes, espérate, esa silla es para el hermano. El Señor sabía que había detrás de todo esto y apunta directamente más allá, atravesando toda esa influencia y poder que estos hombres ostentaban, y dirige sus ojos a lo que estaba oculto. Los ojos de Cristo estaban apuntando directamente a su corazón. Marcos 4:22 nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto. No hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Dice la palabra que la luz echa fuera ¿qué? Las tinieblas. Ahora Jesús estaba en el templo. Ahora Jesús estaba en ese lugar. Ya había realizado la purificación. Había volteado las mesas. Había sacado a los cambistas. Pero parecía que la limpieza no acababa aún. Ahora estaban los escribas ahí. Y el Señor, a descubrir lo que estaba todavía ahí, escondiéndose. Cristo estaba ahí. Y Él es, dice la palabra, Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Estar frente a Cristo, estar frente a Él, es estar desnudo. Estar frente a Él es estar descubierto. Segunda de Corintios 3:18. Dice la palabra que estamos a cara descubierta frente a la gloria de Dios. ¿Cuál es ahora nuestra situación, hermanos? Estamos frente a Cristo, a cara descubierta, frente a esa gloriosa luz, frente a su gloria. La palabra gloria ahí es Kadosh, es una luz. Y ahora no tenemos a cara descubierta y esa luz nos irradia. Su gloria está sobre nosotros. No hay nada oculto delante de mi Cristo, lo cual yo pueda esconder. No hay nada que yo pueda ocultar, pues Él conoce aún lo más íntimo de nosotros. Nosotros estamos aquí sentados y Dios sabe por qué. ¿Cuál es tu motivo más profundo de venir a este lugar? No hay nada oculto delante de Él. Ahora, al venir a un lugar donde hay una predicación que exalte a Cristo y que hable de Cristo y que glorifique a Cristo, una predicación bíblica, cristocéntrica, lo que va a hacer por naturaleza es irradiar la luz y mostrar cuál es nuestra condición. No podemos predicar a Cristo sin incomodar a nadie. No podemos hablar su palabra, mostrar la grandeza de Cristo, su santidad, lo que Él es, sin que nuestros corazones no
No se queden desnudos y venga a nosotros, se manifiesten las cosas ocultas de nosotros. Y entonces redarguirnos de pecado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué escucho eso y siempre que voy? Bueno, no es el predicador. Cuando Cristo es expuesto, su palabra es expuesta, se habla de Él, se predica de Él, se exalta a Cristo desde aquí. La consecuencia es que su gloria va a reflejarse sobre de ti y te va a desnudar y te va a redarguir. Y te va a mostrar qué es lo que está ahí oculto. Y tú dirás, no me puedo esconder de ti. ¿A dónde iré? No me puedo esconder de ti. Dice Corintios 13:18, dice, somos transformados de gloria en gloria. La palabra gloria, hermanos, es eso, es luz. Es una luz y somos transformados como de gloria en gloria. Cuando te predican el evangelio, cuando el evangelio es expuesto, cuando exaltamos a Cristo en la predicación, son olas de gloria que vienen sobre nosotros, luz que viene sobre nosotros, que refleja nuestras faltas, lo que hay que enderezar. Nos redarguye de pecado y entonces nosotros enderezamos nuestras veredas y entonces viene su gloria, Cristo es predicado y entonces ves que hay algo más, Dios te muestra que hay algo más dentro de ti, que Él necesita moldear, eres redarguido y entonces ¿qué? De gloria en gloria somos transformados conforme a la imagen de Cristo. Jesús no es impresionado por las apariencias externas. Y Jesús es el Señor de este lugar. Él es el Señor de su iglesia. Él es el Señor. Y Él no es impresionado por las apariencias externas. Él pone sus ojos ya conmigo en el corazón. El corazón. Hablamos un poquito de eso en las conferencias. Que es arrepentimiento, cambio de mente. Y la palabra corazón en la Biblia es la misma que para mente. Es el lugar, es el centro de mando de todo tu ser. De donde nace todo lo que tú haces. Ahí. Dios pone sus ojos ahí. De donde sale todo, cada una de tus obras. Dios pone su mirada lo más profundo, donde están las intenciones, donde se controla tu voluntad, donde se controlan tus emociones, ahí donde tú tomas las decisiones de tu vida. Él pone sus ojos en ese lugar donde proceden todas nuestras acciones, en el corazón. Dice la palabra, por eso es la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? ¿Mana qué? La vida, todo lo que tú eres y haces sale de aquí. De aquí sale. No podemos engañar al Señor. Decir a alguien arrepiéntete de corazón es un pleonasmo. Arrepiéntete de corazones, cambia tu mente de corazón, es lo mismo. Estás repitiendo lo mismo. Pero lo que le estamos queriendo decir es, tienes que cambiar lo más profundo de tu ser. Tu centro de mando, todo lo que te controla. Es aquí donde están puestos los ojos de Dios. David aprendió la lección, hermanos, cuando viene Natán y le dice, y lo descubre, ¿verdad? Tenía una apariencia el rey, su poder, su autoridad, y aparentemente todo su pecado había estado oculto. Pero viene el profeta Natán. ¿Qué hace? Lo mismo. Descubre su pecado. Le pronuncia el juicio. Pero David aprendió la lección de qué es lo que Dios ve y que no nos podemos esconder de sus ojos. El Salmo 26:2 dice, David ahora entiende y dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Me descubriste, Señor.
Ya he aprendido la lección. Si es que ahora en cada oración yo oro al Señor y yo le pido al Señor, examina mi corazón. Porque más allá de lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que me está moviendo a hacerlo? ¿Qué es mi verdadera intención, mi orgullo, mi soberbia, verdad? ¿O qué? ¿Qué es lo que me mueve a hacer cada una de las cosas que hago? Los ojos de Cristo traspasaron sus vestiduras religiosas, su carisma, todo eso, y fueron hallados reprobados. Ahora, los líderes ya habían sido reprobados, y en el verso 41, ahora sí, el texto de la viuda, el Señor ya había puesto sus ojos en los líderes. Ahí está bueno, ¿no? Ya los había juzgado, pero ahora pone sus ojos ¿en dónde? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo. Ahora, ¿dónde están los ojos del Señor? En el pueblo. Ya he juzgado a los líderes. Ahora voy a poner mis ojos en el pueblo. Y dice ahí que él miraba al pueblo, lo observaba. ¿Cómo es que? Dice ahí, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Diga conmigo cómo. ¿Qué es lo que miraba? ¿Miraba cuánto o miraba cómo? Dice cómo. La palabra cómo la estudié ahí en el griego, son 3 letras nomás. Dice, ¿de qué forma? ¿Cuál es la forma en que estos hombres daban? ¿Qué es lo que estaba mirando el Señor? El corazón, hermano. ¿Cómo es que ellos daban? Si lo hacían como para los hombres o como para Dios. Dice en el verso 42, y vino una viuda pobre. Era viuda y era pobre. ¿Y echó cuánto? 2 blancas. 2 blancas, eran 2 moneditas. Aquí les voy a pasar un dato. Un denario era el sueldo de un obrero. Ahora, ¿cuánto gana una persona ahorita? ¿Cuánto gana a diario ¿cómo es el salario mínimo? Como 70 pesos. Ok, entonces un denario era como 70 pesos. Esas 2 moneditas representaban la 64ª parte de un denario. Supongamos entonces que el salario fuera 64 pesos, ¿verdad? No está tan lejos de 70 y tantos. Representaba 1 peso. Escuche, dio 1 peso. Su ofrenda llegó 1 peso. Esa era la pequeña cantidad que esta mujer viuda y pobre dio al Señor. Y aquí dice que el Señor entonces llamó a sus discípulos, los llamó, parece que no estaban ahí cerca, y les dice, hey, come on, vengan, miren lo que estoy observando, vengan, tomen nota, dense cuenta lo que está sucediendo aquí, llamando a sus, aprendan esta lección. Dice que esta viuda echó más que, ¿cómo dice ahí su escritura? Que todos, echó más que todos. Siendo muchos y echando mucho, porque dice que echaban mucho, siendo muchos y echando mucho, esta viuda echó ¿qué? Más que todos. A los ojos humanos, esa monedita, digamos aquí ese peso, esas 2 blancas, esas pequeñas moneditas, era muy poca cosa, pero a los ojos de Dios era estimado. Porque Dios que estaba mirando. ¿Cómo? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué podemos ver aquí del carácter de Dios? De cómo Dios es. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Cómo? ¿Dónde nace el cómo? De aquí, del corazón. Y el corazón de esta viuda pobre fue aprobado, mientras que los otros que echaban mucho fueron ¿qué? Reprobados. No se trata, hermanos, de dinero. Esta lección no trata de dinero. Habla del corazón. Ninguna otra acción religiosa podemos hablar de todo eso. Lo que en verdad nos mueve. ¿Qué es lo que en verdad nos mueve? Dice que echó todo su sustento. Verso 44 dice, ella echó todo
su sustento. No dice aquí cómo es que Jesús sabía eso. La miró, pero él era Dios y estaba en su oficio de profeta y él sabía todas las cosas. Y él sabía que ella estaba, ¿qué? Dándolo todo en esa arca, ¿verdad? Poniéndolo ahí. Ahora, déjenme les platico un poquito de ese lugar. El patio de las ofrendas, donde están sucediendo estas cosas, recuerden que hablamos del atrio, el atrio de los gentiles, ¿verdad? Que era donde volcó las mesas. Después de ese patio estaba el patio de las mujeres. Y no era porque fuera exclusivamente de mujeres, sino porque hasta ese patio podían llegar las mujeres. Pero ahí estaban los cofres de las ofrendas. Y había 13 cofres. 13 cofres donde cada uno de ellos se depositaba una ofrenda para cierta cosa. Los primeros 2 cofres era para, tú ibas y ponías tu ofrenda para el mantenimiento del templo. El cofre 3 y 4, el tercero y el 4 eran los cofres donde se ponía la ofrenda para la purificación. Cuando una mujer tenía un bebé y después de que pasaba su tiempo que tienen las mujeres, entonces podía ir al templo y ofrecía una ofrenda. Ahí en el 3 y en el 4 se ponía la ofrenda de la purificación. Eso está en Levíticos 12:8. En el cofre número 5, en el quinto cofre, eran las aportaciones para los gastos de la leña. Acuérdense que había que haber un fuego. No, tiene que haber un fuego encendido. Siempre. Entonces, había una aportación para los gastos de la leña, para el fuego encendido en el altar. En el cofre número 6, en el sexto, se ponía una ofrenda para el gasto del incienso. Tenía que haber incienso. Entonces, el pueblo iba y ponía para el incienso que tenía. En el cofre número 7 era para los gastos del mantenimiento y utensilios que se usaban en el templo, los utensilios de oro, los instrumentos, todo eso. Había un cofre con ofrendas para eso. Entonces llegaban los ricos y en los siguientes 6 cofres eran para las ofrendas voluntarias, donde tú ya voluntariamente, las otras eran como un requisito, como una cuota, porque eran para el mantenimiento del templo, era todo. Y los otros 6 era ya tú si voluntariamente habías apartado algo como acción de gracias en los otros 6 cofres. Entonces venían estos hombres con mucho dinero. Vi unos videos de cómo era. Llegaban con sus bolsas de monedas de gran valor y las arrojaban. Los cofres eran en forma de trompetas, se llamaba. Eran anchas de arriba y caían así hacia abajo. Y llegaban estos hombres, entraban y desde arriba así. Y luego pasaban con apariencia. Todas las monedas. Cuando llegaban a la acción de gracias. Andar como el Teletón. Cuando llegaban a la acción de gracias, hermanos, sacaban otra. Del otro lado, metían su mano. Y en las 6. Esta viuda traía 2 moneditas. Esas 6 que estaban allá eran las. Yo me he puesto a pensar, ningún comentarista de lo que estoy estudiando pudo decirlo con certeza. ¿Dónde ella puso sus 2 monedas? Yo pienso que era acción de gracias. No puedo dar para esto. En gratitud, lo pongo aquí todo lo que tengo. En gratitud por confiando en ti. De cierto les digo que esta mujer echó más que todos estos. Imagínese un peso. ¿Usted no le ha tocado ofrendar un peso? No lo hacemos así. Que no nos vean, o sea, como que me vean a ver que voy a echar un peso con la vergüenza, ¿verdad? Voy a echar sin una moneda, hoy no tengo mi corazón. Esta mujer ahí ha de haber llegado entre todos estos. Ahí. Nadie la vea, pero el Señor la vio. Todo su sustento. 1 Corintios 13.
Porque este texto lo usa para decirle a la gente, vende tu carro. No importa que sea el único que tienes para llevar a tus hijos a la escuela. Y dalo para el reino. Dios sabe cuántas equivocaciones y errores hemos cometido en esta vida. ¿Quién entrega esto para la gloria de Dios? Yo, mirando a los hermanos, y paso al frente. Yo lo doy. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar. Porque la viuda dio todo lo que tenía. Señor, mira mi corazón. Y Dios no tiene por qué pagarme mi soberbia y mi altivez. Dios no tiene por qué responder a eso. Primera de Corintios 13:3. Cuidado, escucha hermano, cuidado con este texto. No se deje engañar. No se deje manipular. Muchos predicadores en la televisión, en muchos lugares, están saqueando las casas de las viudas, de gente que, los pobres. Dios tiene especial cuidado cuando su pueblo tiene necesidad. Escuche, el resto de las 6 cofres que quedaban de acción de gracias, ese dinero, era para ese dinero que estaba en el resto, era para los viudas, para los huérfanos, para los pobres, para el extranjero. Que Dios había diseñado un cuidado especial para que no hubiera necesidad entre su pueblo. Protección. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, si yo diese todo lo que tengo, y aún si diera mi propio cuerpo para quemarlo, está hablando de acciones, está hablando de obras. Si yo hiciese todo esto, pero si no tengo amor, nada, ¿qué dice ahí la palabra? Nada soy. Podemos morir, entregarlo todo, pero con un corazón corrompido, con soberbia, con altivez, que no busca la gloria de Dios, sino busca su propia gloria. Y el apóstol lo entendía. Yo me puedo despojar de todo. Yo puedo sacrificar mi vida y decir, mátenme. Porque así decía, yo prefiero, ¿cómo dice? Yo quisiera ser anatema, ser maldito, ser cortado, con tal de que mis hermanos sean salvos. Pero si detrás de eso, lo que Dios encuentra en Pablo sería soberbia, sería altivez y aún ganar fama por su propio sacrificio, nada soy. Que Dios apunta sus ojos a tu corazón. Dios apunta su mirada al lugar de donde nacen las intenciones. Y no hay nada oculto para el Señor. Nada me sirve, dice, porque el amor, solamente voy a usar estos dos, dice, no es jactancioso. No busca lo suyo. El apóstol Pablo decía, yo no busco lo mío ni lo de ustedes, sino a ustedes, lo que es de Cristo. Busco ¿qué? Lo que es de Dios, lo que es de Él, los ojos de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de este texto entonces? Si no es que seamos motivados a darlo todo. 1 Corintios 16:2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya ¿qué? Prosperado. ¿Qué es lo que Dios enseña entonces acerca del dar? 1 Corintios 16:2, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya ¿qué? Prosperado. Eso es que justo. Dios es ¿qué? Justo. Según tú hayas prosperado, ¿tú qué? Tú apartas algo para el Señor. ¿Dice cuánto? ¿Dice cuánto? No.
No dice cuánto. Los de 500, los de 200, no dice cuánto. Pasen los de 500, pasen los de 200, no dice ahí. Cada uno conforme haya que prosperado. Aparte algo que sea justo. Segunda de Corintios 8:12. No según lo que no tiene, sino de lo que tiene. No según de lo que no tienes. Los que venimos de un contexto así saben de lo que estoy hablando. No, y cuántas cosas, o sea, bueno, no según lo que no tienes. No traes ahorita, pero haz una promesa de fe y te pasan el papel para que tú pongas. No tienes ahorita, no tengo, pero quiero la bendición de Dios, que Dios me bendiga, me prospere. Pásale el papel, hermana, no se preocupe, usted apunte ahí y apunte cuánto específicamente y sea íntegra. Y cúmplalo, porque el Señor es un pacto con Dios y Dios, pacto fiel. Entonces, no según lo que no tienes. Dios no nos pide lo que no tenemos. La ofrenda, ¿cómo dice? Según lo que tienes. ¿De eso qué? Sino según lo que tenemos. Ahí está un cuidado, ahí hay una protección, ¿verdad? Hay un cuidado para protegernos de los abusos. Ahí está claro, pero no sé qué. Nuestros ojos están escuchando y nos prometen riquezas y yo también quiero. Y pues órale, por tu ignorancia, tu desobediencia y por poner tus ojos en las riquezas, órale. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su... gloria a Dios. Cada uno dé conforme propuso, ¿dónde? En su corazón. ¿De dónde, hermanos? Aquí. De donde propuso en el corazón. ¿Saben, hermanos, que hubo personas que vinieron, nos visitaron un tiempo, ya no están aquí y el pretexto, uno de sus pretextos fue eso? Es que usted no nos pide, ¿no? Es que usted no nos pide para tener nosotros más. porque yo también quiero tener más. Y usted no nos pide, no nos motiva a dar. Pues yo no sé qué estás leyendo tú, hermano. Yo leo la Biblia. Yo no sé qué usted ve allá con los brasileños. O otro lugar. Pero ¿qué dice? Vas a dar conforme, ¿qué? Como propusiste tú en tu corazón. Tu corazón. De ahí, de lo de Dios va a ver. Desde ahí. De ahí tu motivación debe venir ¿de dónde? De ti. Para todo lo que hagamos debe ser de Él. ¿Cuál es mi intención? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otro texto, Dios ama. Escúcheme, diga conmigo, Dios ama. Dios ama. Diga, Dios ama. Dios ama. No es Dios bendice, es Dios ama. Dios sí bendice, pero ese texto no lo dice. Dios sí bendice, pero ese texto no lo dice. Dios ama al dador alegre. ¿Qué es? Allá. ¿Dónde está la alegría? ¿De dónde nace la alegría? ¿De dónde nace el gozo? Del corazón. Del corazón. Dar, entonces aprendamos estas cosas. 3 cosas. Dar es algo agradable al Señor. Este texto no nos puede llevar a lo otro, a pensar que, bueno, a Dios no le importa, no. Este texto nos enseña que dar es agradable al Señor. Número 2, que los que tienen poco deben de dar de ese poco. Eso también nos enseña que aunque tenga poco, yo tengo que dar también de ese poco. No me está pidiendo todo, pero de ese poco yo tengo que dar. Número 3, que aún, aquí está, que aún cuando podamos dar solo muy poco, Dios lo aceptará y será grato delante de Él. Buenas acciones con malos motivos. Acciones no solamente hablando de ofrenda, de todo lo que hacemos en nombre de Dios y religiosidad. Buenas acciones con malos motivos, reprobado. Buenas intenciones, o sea, buenos motivos, pero con malas acciones, también reprobado. Dios solo aprueba una buena obra, una buena acción, si proviene de un corazón regenerado, nuevo, que entiende, que puede ver,
el sacrificio de Cristo en la cruz y que entiende que Él ha sido comprado por la sangre del Cordero de Dios, que ya no se pertenece a Él, que ya no hay nada que le pertenezca a Él. Por eso dice la palabra, de lo recibido de tu mano, te damos, Señor. Te ofrecemos cantos, alabanzas, ofrendas, acciones de gracias a ti, porque entendemos que fuimos comprados por tu Hijo Jesucristo y ahora nada tenemos. Él es mi sustento también y si puedo hacer algo, si puedo dar algo, es solo por su gracia. Si podemos hacer algo para Él, es solo por su gracia, porque Él nos compró y ahora somos aceptos. Todo lo que soy le pertenece a Cristo. Una nota, ya para terminar. Antes no podíamos darle nada a Dios. Sin Cristo no podemos ofrecerle absolutamente nada al Señor. Todo está contaminado, reprobado. Pero ahora, escuche, nos ofrecemos como sacrificios vivos. Nuestras oraciones. Ahora podemos adorarle. Ahora podemos darle. Eso es gracia. Eso es misericordia. Que antes no podíamos darle nada a ese Dios. Y ahora Dios no solamente nos da, sino que nos da para que le demos. Nos da para que le ofrezcamos a Él. Todo lo que somos le pertenece. Solo porque Cristo nos ha dado un nuevo corazón. Es por eso que podemos darle a Él. Porque Él entregó su vida por nosotros y nos ha hecho aceptos, ¿verdad? Ya nuestras obras no están contaminadas, ¿verdad? Y así las hacemos. ¿A través de qué? A través de su Hijo Jesucristo. Estamos ofreciéndole a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es el camino. Si algo podemos saber, si hay un salvoconducto para ofrecer algo a ese Dios santo, es el camino que Cristo abrió. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir a mi hermano Gustavo si nos dirige en una oración. Padre, te damos la gloria a ti, la honra, Señor, porque nos muestras tu carácter, Señor, y nos muestras el camino por el cual debemos conducirnos. Señor, gracias, Señor, porque estas son palabras de tu reino, Señor, de vida eterna, de tu justicia, Señor. Y gracias porque no solo nos das la palabra, Señor, sino que tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Señor, el entendimiento para ofrecerte sacrificios agradables, Señor, de justicia, de nuestra obediencia, Señor. Por medio de tu amado Hijo, Jesús, te damos la gloria. Te damos la honra y podemos descansar, que no es para nuestra vanagloria, Señor, sino que es a través del sufrimiento y la muerte de Cristo, Señor, que Él es aún, Señor, glorificándote en nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos, Señor, diariamente a entender, Señor, tu palabra y amarte, Señor. De que con gozo y alegría y con un corazón dispuesto y voluntario te obedezcamos, Señor, para que la gente vea tus obras y glorifique tu nombre. Te amamos, Señor Jesús. Te adoramos, Santo Espíritu de Dios, gracias. Señor, oramos a través de tu precioso Hijo, por sus méritos. En Él y para Él es la gloria. Amén. Gracias, Señor.